Hola, ¿cómo están? Aquí estamos partiendo ya, o a punto de partir una nueva emisión del Mundo al Revés. Estoy fuera en este rato de la radio, aún no me conecto, así que vamos a partir en unos segundos más. Voy a esperar a ver si está bien el tema del audio, que siempre hay problemas. Así que me imagino que debe estar todo bien, hice una prueba anterior. Así que estamos a punto de empezar este interesante tema que es el Estado profundo, la mafia X y su gobierno planetario. Son conceptos que a lo mejor varios han escuchado, algunos no, probablemente, pero aquí vamos a tratar de explicar de manera simple qué significa esto del Estado profundo y qué significa esto de la mafia X. En algún momento la mencioné, es un concepto que acuñó un investigador, probablemente el primero de los investigadores de lo oculto, que se llama Jordan Maxwell, hace como 60 años atrás, imagínense, empezó esto. Y él acuñó ese término como una manera de englobar, digamos, todos estos grupos de poder, que son muchísimos, hoy día vamos a ver algunos solamente, y que de alguna manera trabajan como una máquina bastante bien aceitada y bastante ajustada en el fondo para poder ejercer el control global de manera prácticamente imperceptible. Bueno, no sé si se estará escuchando esto, espero que sí. Ya vamos a entrar ahora a la radio, a la FM7. Los que quieran compartir lo pueden hacer. Ahí el Alfredo Alarcón, mi amigo, me dice la recepción de audio está excelente. Ya, me alegro. Entonces vamos a partir. Bienvenidos habitantes del mundo al revés, aquí estamos nuevamente como todos los viernes, comenzando una hora de información alternativa. Esta vez vamos a estar con el tema del Estado profundo, la mafia X y su gobierno planetario. Estos son conceptos que probablemente muchas personas no han escuchado, pero que en este lapso de tiempo acá en la radio FM7 y también en el streaming a través de mi muro Jorge Zamora en Facebook vamos a intentar dilucidar estos conceptos que andan dando vueltas por ahí desde hace muchísimo tiempo, pero digamos que de manera alternativa o underground. Bueno, el concepto de la mafia X fue acuñado por Jordan Maxwell hace como unos 60 años atrás. Él fue uno de los primeros investigadores del oculto. Lo oculto significa oculto, simplemente eso, tal como dice Jordan Maxwell, no significa malo ni bueno ni nada, eso simplemente oculto. Y este investigador se empezó a dar cuenta de que este mundo no funcionaba como parecía que funcionaba. Después le sucedieron otro tipo de investigadores como Bill Cooper, por ejemplo, el mismo David Icke, etcétera. Y en general la mayoría de ellos concuerda que este mundo no es realmente lo que estamos mirando, este mundo, o como yo planteo que este mundo está al revés. Es como una especie de mala copia de lo que debería ser un mundo justo, un mundo en el fondo donde no prospere el hambre, ni las crisis, ni las guerras, e increíblemente cosas que cuestan muchísimo más. Hacer la guerra es carísimo, una logística brutal, y la paz es prácticamente gratis, e increíblemente elegimos lo difícil. Así que vamos a estar en esto, hablando acerca del tema del Estado profundo. Como definición, vamos a partir que el Estado profundo es una estructura de poder autoelegida y formada a través de centurias que controla los estados bajo el concepto de la dualidad, entregando siempre dos trincheras desde donde el ser humano se enfrenta contra el ser humano. Se encarga de manejar a tal punto el poder que simula perfectos estados democráticos donde la gente efectivamente va a votar, pero los resultados ya están decididos de antemano. Por lo tanto, el Estado profundo es una cosa que está, se podría decir per se, que está allí, que como le decía Morfeo a Neo en la película Matrix, no puedes tocar, no puedes oler, no puedes sentir, es una prisión para tu mente, en la película. Pero la verdad es que la prisión parece ser la propia mente, finalmente. Y este sistema de control mental, porque finalmente es eso, porque este Estado profundo, esta mafia X, este montón de grupos de poder que conforman lo que se denomina la mafia X, no están tanto por controlar el oro, ni el petróleo, ni nada de eso. Lo tienen, imprimen dinero de la nada, controlan prácticamente todo lo material,
y por lo tanto uno de sus principales logros y metas es controlar la mente de las personas. Los que controlan la mente controlan al mundo, en definitiva. Por eso es que ellos ponen tanto énfasis en el control de la información de los medios de comunicación, en el control de la publicidad, en el control de la industria del entretenimiento, por ejemplo, también. Y por lo tanto están de alguna manera ganando la guerra. No son más de 2.000 sujetos finalmente, nosotros somos más de 7.000 millones, pero increíblemente van ganando. Y van ganando porque tienen una capacidad de organización brutal, una capacidad de organización que lamentablemente la gente buena, entre comillas, porque es bastante ingenua también, al mismo tiempo, no tiene. Y por esa razón es que les va tan bien en esta tarea de controlar, entre comillas, al mundo. Vamos a ir viendo entonces este concepto de la mafia X, que son un montón de grupos de poder, son demasiados grupos de poder, y vamos a ver cerca de 8 grupos que creo que son los más importantes, los que vamos a definir y vamos a tratar de entender por qué finalmente estos grupos, que inclusive parece que no trabajaran juntos, parece que no estuvieran trabajando entre sí, inclusive parecen antagonistas, parecen enemigos. Bueno, que esa es la idea de una dualidad, dos lados que parecen enemigos, pero que al final arriba en las cúpulas son todos amigos, como la izquierda contra la derecha, por ejemplo, o el comunismo versus el capitalismo es lo mismo. Entonces finalmente esta instancia de mafia X por este enfrentamiento que hay entre la B y esa tipo A, que también está en el logo de la masonería, que lo hemos definido en otros programas como la lucha que hay entre lo eléctrico y lo magnético, entre el arriba y el abajo, la lucha de los opuestos en el fondo, esa es la dualidad. Y esa lucha es utilizada para poner este mundo literalmente al revés. Está hecha para que luchen los seres humanos contra los seres humanos para beneficio en el fondo de esta mafia X, de esta gran cantidad de grupos de poder que a río revuelto, digamos, como dice el dicho, ganancia de pescadores, se llevan prácticamente todo mientras nosotros peleamos, obviamente por ideologías políticas, peleamos, qué sé yo, por raza, peleamos por religión, peleamos por las cosas más absurdas, mientras los que están controlando en el fondo esa pelea mental de todos contra todos, hacen canasta limpia y se llevan el tesoro, digamos, y se llevan finalmente todos los réditos materiales, finalmente, porque eso es lo que andan buscando, a través de este control mental de divide y vencerás. Bueno, vamos a ir viendo algunas de estos grupos de poder. Vamos a partir por los perfectibilistas de Baviera, más conocidos como los Illuminati. Esta orden fue fundada el 1 de mayo de 1776 por Adam Weishaupt. En un principio se hacían llamar así, la Asociación de los Perfectibilistas, y tomaron como símbolo el mochuelo de Minerva, la diosa romana de la sabiduría. Su primer impulso llegaría hasta 1778, cuando uno de los alumnos de Weishaupt reorganizó la sociedad y propuso un nuevo nombre: Bund der Illuminaten, Unión de los Iluminados, y después Illuminaten Orden, o el Orden de los Iluminados. Adam Weishaupt logró reclutar a un gran número de pensadores, filósofos, artistas, políticos, analistas, etc., con los que lograron infiltrarse en diferentes logias de Baviera y de Europa. Las disputas internas llamaron la atención de las autoridades bávaras en 1784, donde el príncipe Karl Theodor prohibió todas las comunidades, sociedades secretas y fraternidades fundadas sin aprobación. Obviamente esto básicamente por cargos de satanismo y ese tipo de cosas. La sociedad de los Illuminati tuvo su creador, Adam Weishaupt, era un jesuita. En ese momento los jesuitas estaban disueltos, habían sido disueltos por conspiradores en gran parte de Europa. Y se encontraban en la etapa de que estaban tratando nuevamente de tomar el control del Vaticano principalmente. Entonces ahí a Weishaupt, que era amigo de Napoleón, se le ocurre una idea brillante, que es hablar en el oído de Napoleón e inspirarle la idea de secuestrar al Papa de la época. Lo hicieron, finalmente secuestran al Papa, y dentro de las condiciones para liberar al Papa, Napoleón pone que los jesuitas deben ser restituidos en el Vaticano, en la Iglesia Católica, pero esta vez con poderes absolutos. Es decir, en ese momento, digamos que
estos personajes se quedaron completamente a cargo del Vaticano hasta el día de hoy. Ahora, esa sociedad de los perfectibilistas de Baviera o los Illuminati también tenía otro objetivo principal, que era el control de las logias masónicas que venían desde hace muchísimo tiempo. Lo lograron finalmente en menos de 100 años, ya prácticamente se podría decir que tenían el control de los masones. De hecho, Napoleón era masón y Weishaupt, digamos, controlando a Napoleón, logró que secuestraran al Papa para finalmente poder asirse del control del Vaticano, como finalmente terminó siendo la historia. Una historia que rara vez es contada, no se suele contar mucho, pero que ahí está. De hecho, hacia el final de sus días, el propio Napoleón se da cuenta que fue engañado por los jesuitas, estando ya con sífilis en la isla de Santa Elena, moribundo. Hace unas palabras bastante significativas, denunciando en el fondo que esa orden de los jesuitas no era una orden de curitas, de sacerdotes, sino que era una orden militar. De hecho, el máximo exponente de ellos se hace llamar general, y son completamente jerárquicos. Inclusive en algún momento de la historia, el propio Hitler también expresó su admiración por los jesuitas y dijo que gran parte de lo que era la estructura del partido nazi lo había tomado inclusive de los propios jesuitas. Bueno, vamos a seguir viendo estas sociedades, grupos, no necesariamente sociedades secretas, grupos de poder también. Bueno, la masonería, también conocida como la francmasonería, es una asociación extendida en todo el mundo que originalmente era de carácter secreto. La palabra como tal proviene del francés macon, que quiere decir albañil. Sus miembros, los masones, forman una fraternidad de carácter iniciático y jerarquizado, organizada en logias. Como tal, se declaran racionalistas y de inclinaciones filantrópicas y afirman que sus objetivos son la búsqueda de la verdad, el desarrollo social y el progreso moral del ser humano. En ese sentido, la masonería vendría a ser una herramienta de formación moral que emplea el simbolismo de la construcción como correlato del desarrollo moral del hombre. De allí que sus miembros pasen por una serie de procesos de aprendizaje enfocados en desarrollar la capacidad de escuchar, reflexionar y dialogar para de ese modo ser vehículos transmisores de estos valores de su entorno social. Los miembros asimismo se encuentran organizados en 3 grados concretos dentro de la organización. Primero está el aprendiz, que es el grado de los iniciados. Luego está el maestro, que es de quienes tienen más antigüedad y por esta razón son quienes desempeñan roles más activos dentro de la organización. También está el compañero, que vendría a ser el grado intermedio entre uno y el otro. Históricamente suele señalarse el principio de la masonería entre los siglos XVII y XVIII en Europa. No obstante, hay quien vincule su inicio simbólico mítico con personajes como los arquitectos del Templo Salomón y hasta de las propias pirámides de Egipto. Ahora, eso obviamente como sociedad visible y no secreta sino discreta, como dicen ellos mismos, pero lamentablemente siempre en las cúpulas hay un problema que ocurre prácticamente en todo estamento humano, y es que las cúpulas en algún momento siempre pasa algo que traicionan las bases, traicionan sus propias bases y se invierte completamente la cúpula y empieza a hacer todo lo contrario a lo que se supone debieran hacer. En ese sentido, ya en control, digamos, de la masonería, el grupo de poder del Vaticano, principalmente, y ahí lo mismo, no es que la Iglesia Católica todo el mundo sea malo, ¿no? Las bases obviamente tienen una estructura bastante cercana al bien, entre comillas, obviamente la obra de Jesús y todo aquello, pero hacia las cúpulas también ahí pasa exactamente lo mismo. En la masonería es igual, se invierte en las cúpulas, se da vuelta, el mundo se pone al revés allí. Y hacen absolutamente todo lo contrario que han estado haciendo durante centurias, sobre todo en América Latina, colocando los presidentes. Es decir, presidentes de izquierda, presidentes de derecha, indistintamente. Al final uno se da cuenta de que las ideologías son para que pelee la gente, las personas, elijan una trinchera y se den con todo. Y hacia arriba no existe ideología simplemente. Allí claramente la única discusión probablemente real que hay es qué parte de la torta del control del país finalmente les termina tocando. Por ahí va la cosa. Entonces la masonería finalmente se convirtió en una especie de cantera de primeros ministros, de presidentes en el fondo, que no van a trabajar finalmente para los pueblos, sino que van a trabajar para la logia, es decir, van a trabajar para la hermandad, finalmente, una hermandad que obviamente es controlada a través del propio Vaticano. Bueno, vamos a seguir viendo esto, ya vamos a ir a la interacción con los amigos.
Vamos a ver ahora los caballeros templarios. Ellos también fueron llamados, o se hicieron llamar, la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. Fue una de las más famosas órdenes militares cristianas de la Edad Media, pues surgió después de las Cruzadas. Fue fundada en 1118 por 9 caballeros franceses liderados por Hugo de Payens, con la finalidad de proteger la vida de los cristianos que iban hacia Jerusalén después de la conquista. Logró la aprobación oficial de la Iglesia Católica en 1129 durante el Concilio de Troyes. A partir de ese momento ganaría poder y aumentarían los hombres en sus filas. Después de la pérdida de Tierra Santa, la orden perdió apoyo y comenzaron las desconfianzas. En 1307 un gran número de templarios fueron apresados y quemados en la hoguera. En 1312 el Papa Clemente V disolvió la orden. Bueno, de esta situación de los caballeros templarios, cuyo fin fue obviamente iniciar o echar a andar la guerra santa contra el mundo musulmán, el Imperio Otomano, principalmente por el control de Tierra Santa, de Medio Oriente, una guerra entre comillas que todavía continúa, a lo mejor no tan religiosa como debería ser, pero bastante geopolítica en el fondo, lo que está pasando en Palestina, qué sé yo, en Medio Oriente. Y en esa época obviamente era el control principalmente de Jerusalén. Lo que buscaban los caballeros templarios principalmente era un tesoro que no tenía que ver con el oro, ni con la plata, ni nada de eso. El tesoro que ellos andaban buscando era el poder, el control de una tecnología, entre comillas, denominada la Cabala. Una tecnología de carácter mágico o iniciático, que no es ni buena ni mala en el fondo, pero que a quien la supiera controlar le otorgaría el poder o el control sobre las mentes en el fondo de los seres humanos. Y ese control de algún momento que ellos lo encuentran, es que terminan siendo acusados de brujos, de herejes, y terminan siendo disueltos por ahí por el año 1312, como señalaba anteriormente. De la disolución de estas órdenes de caballería, muchos de ellos se fueron hacia la isla de Malta y nació la orden de caballería de los caballeros de Malta, que actualmente muchos de la familia Rothschild, muchos de la propia nobleza negra inclusive, que es un grupo que también vamos a analizar, terminaron siendo caballeros de Malta, que son en el fondo personajes muy poderosos en el fondo, que están ahí bajo la venia del Vaticano, que tienen absoluta inmunidad diplomática. Ellos pueden moverse por todo el mundo y nadie los puede detener, pueden hacer lo que quieran, no los puede detener la policía en ninguna parte del mundo. Ellos son los caballeros templarios, lo que estábamos hablando, y terminamos hablando un poco de la derivación hacia los caballeros de Malta. Caballeros de Malta famosos, por ejemplo, Nelson Mandela fue un caballero de Malta, la Margaret Thatcher también fue en algún momento caballero de Malta, y así muchísimos más, que como les digo, es una orden poderosísima, y si uno empieza a buscar a sus miembros, han estado muchos de ellos en el FBI, en la CIA, que sé yo, en el MI5, MI6 británico, servicios de inteligencia. Por lo tanto, ellos tienen un poder nominal bastante fuerte dentro de la estructura de la mafia X, en el fondo. Bueno, vamos a echar una miradita a la interacción. Aquí está, vamos a ver. Voy a tratar de irme hacia los que están escuchando esto por la radio y lo quieran ver. Mi muro es Jorge Zamora, también de Facebook, también lo pueden ver en Josaco Nexus, también ahí se está transmitiendo en vivo esta transmisión, y estamos analizando lo que se denomina el estado profundo, esta cosa tan extraña en el fondo que ocurre prácticamente en todo el mundo, donde cada cierto tiempo cambiamos al presidente, pero nada cambia, todo sigue exactamente igual, lamentablemente. Sí tenemos una cosa bastante pendular entre la izquierda y la derecha, entre el comunismo y el capitalismo. Entonces está un país, lo aburren del capitalismo, después lo pasan al otro lado del comunismo, lo aburren del comunismo y lo devuelven, y así sucesivamente, pero los que están arriba controlan ambos lados. Bueno, la Jimena Elizabeth Catrileo dice: la otra semana andaré por allá, espero verte, se escucha y ve bien. Qué bien, pues amiga, me avisa nomás y aquí nos juntamos, hace tiempo que no nos vemos. Ahí, bueno, la Alfredo me estaba diciendo que la recepción del audio está bien. El Javier Aguilar está saludando. Un saludo para ti, amigo. Lo de siempre, lo que quieran preguntar, lo que quieran decir, si quieren aportar también, lo pueden hacer perfectamente. Luz Marina Delgado dice: hola Jorge, desde el Uruguay. Cariños para ti, amiga, también para los amigos uruguayos. Mayor Armando Galván dice: saludos desde Estado de México. Un saludo para ti, amigo. Alondra Sáez, buenas noches. Jorge, saludos, hay excelente sonido, qué bueno, me alegro. Verónica
Cavalaro, Jorge, ¿qué piensas del tema de que ahora hablan tanto, el reseteo de la moneda mundial? Interesante la pregunta, Berito, Argentina, mi amiga argentina. Lo que pasa es que esto está planeado, tiene que ver con esto de la mafia X. Como les decía recién, hay un sistema que es pendular, no solamente a nivel de países, sino que a nivel global también. Entonces, el mundo ha estado ya bastantes décadas, bastante atrapado por el modelo neoliberal, por el sistema capitalista, ultracapitalista, y de alguna manera a través de la ONU, y hay personajes como George Soros, por ejemplo, que son los que empujan el lado izquierdo, el marxismo cultural, todo ese tema, están pasando lentamente al mundo hacia el otro lado. Entonces necesitan de alguna forma ellos, para que el eje China-Rusia sea el que finalmente tome las riendas del poder global, necesitan eliminar o derrumbar Estados Unidos. Entonces la élite financiera, dueña de Estados Unidos y obviamente que encarna la mafia aquí, lo que estamos hablando, van en algún momento a hacer un reseteo global, van a derribar al dólar, van a derribar la hegemonía de Estados Unidos, porque para que más o menos lo tengamos claro, el Imperio Romano termina, comienza el tema de la Iglesia Católica, el Vaticano, se funda el Imperio Británico, que es prácticamente el mismo Imperio Romano, y de ahí del Imperio Británico Romano, Vaticano al mismo tiempo, se funda Estados Unidos, que fue prácticamente creado por los propios masones. Entonces, por lo tanto, ese imperio occidental, ese imperio vaticano británico occidental, de alguna forma va a dejar de lado su hegemonía y se va a traspasar hacia el eje China-Rusia. No nos olvidemos que el banco más grande del mundo, ICBC, supuestamente chino de los Rothschild. Y todo lo que hay dentro de la City de Londres, que tuvimos un programa donde hablamos de la City de Londres, ellos se están buscando de alguna forma ya no tener que imprimir el dinero, porque ya no es necesario a través de los sistemas computacionales, ellos perfectamente pueden tener las cuentas, ya como ya lo están haciendo a través, qué sé yo, de los celulares, de los computadores, etcétera. Entonces van a hacer lo más probable, no tanto un reseteo de la moneda, sino que una crisis global, donde van a hundir el dólar a propósito, obviamente, y van a decir que el papel moneda ya no sirve. Hay que eliminarlo porque hay contagios de enfermedades, que sé yo, cualquier cosa, las excusas más increíbles van a argumentar y nos van a dejar de ahí para adelante con moneda electrónica, que ya lo están haciendo de alguna manera con el Bitcoin y otro tipo de moneda. Nos están tratando de colar la idea de que con moneda virtual, con moneda electrónica vamos a ser más libres, pero la verdad es que vamos a estar más controlados. Van a saber dónde estás, qué es lo que estás pagando, con quién comercia, y si te portas mal con el sistema simplemente te apagan de la computadora y dejas de existir, ya no puedes comer incluso. Entonces, y por lo tanto, van a hacer un reseteo, una crisis global con respecto al tema de la moneda que se va a venir, no sabemos en qué momento, pero algunos analistas dicen que 2020 sería ya la fecha tope. Se va a hundir Estados Unidos finalmente y el eje China-Rusia va a tomar el control visualmente o de manera visible, pero los que están controlando el otro lado son exactamente los mismos que controlan el otro. Entonces, finalmente, no va a haber un cambio real, digamos, dentro de la estructura global del poder, pero sí nosotros obviamente que lo vamos a pasar muy mal, porque esos cambios son brutales. Bueno, no sé si ahí te respondí la pregunta, Berito, pero de eso se trata el reseteo. Y hay por ahí unas leyes que Sara Nesara de Estados Unidos, que es un reseteo, digamos, a las deudas y todo eso, pero digamos que un volador de luces principalmente empujado por la administración de Trump, que es parte del sistema también. No nos olvidemos que Trump es un millonario y ningún millonario va a atacar el sistema que lo hizo rico. Así que partamos de esa base. De hecho, Trump en su momento en campaña dijo que la Reserva Federal era el mal de todos los males. Resulta que lleva 2 años en el poder y no ha tocado un pelo de la Reserva Federal, siendo que tiene endeudado al pueblo de Estados Unidos en más de 30 billones de dólares. Billones con B larga. Así es que son siempre los mismos que están simulando en el fondo como que están con la gente, pero en el fondo están trabajando completamente en contra. Me refiero específicamente a Donald Trump en este caso, que es un títere de la élite en el fondo, uno de los del ranking Forbes en el fondo, que ya vamos a ver también eso, que está ahí haciendo como que está con el pueblo, pero es absolutamente falso. Nelly Fernández Martín dice: los jesuitas son masones. Indistintamente, pueden ser. Esto es una característica especial de la mafia X. Un tipo puede estar dentro de la orden de Malta, por ejemplo, y al mismo tiempo ser agente del FBI o ser de la CIA, qué sé yo, puede ser parte, inclusive miembro de la propia nobleza negra, etcétera, indistintamente. Entonces,
digamos que dan la impresión de que están trabajando desconectados entre ellos, pero son en el fondo un solo grupo y ellos, digamos, pueden estar indistintamente en cualquier lado, en cualquier parte. Así que no sería tan descabellado pensar que un jesuita pueda ser masón y al revés también de manera secreta perfectamente. Veamos, a ver, antes de seguir. El porteño dice: hola Jorge, solo remarcar la idea de que al final las ideologías no son el problema, son más bien las cúspides, las cúpulas que terminan traicionando a las bases de las mismas ideologías. La culpa no es de Adam Smith, la culpa no es de Marx, la culpa es de la ética con que se aplica. Sí, estamos más o menos sí estamos de acuerdo, amigo. De eso se trata. Las ideologías son instrumentos finalmente que las utilizan sí para que nosotros peleemos todos contra todos, mientras arriba no hay ninguna ideología, y la única discusión, como decía, es ver cómo ellos se reparten la torta de los países que saquean y se llevan todas a los paraísos fiscales. Hay 72 paraísos fiscales en el mundo, en donde va a parar prácticamente todo lo que ellos, entre comillas, roban en los estados alrededor de todo el mundo. Son cerca de 100.000 millones de dólares anuales los que se evaden, se roban literalmente en impuestos en todo el mundo. Si solamente se recuperara el 10%, podríamos acabar con el hambre en el mundo, imagínense. Y eso no... Por lo tanto, digámoslo claramente, el tema del hambre en el mundo, las crisis, las guerras son decisiones políticas finalmente, políticas y de negocio. Nada más que eso. No se trata de que la gente ande peleando y inventándose guerra. Hagan una encuesta entre sus propios conocidos. ¿Quién quiere guerra? O entre sus familiares. ¿Quién anda todo el día hablando de que quiere guerra? Nadie. La guerra simplemente se empujaba por negocio. Y nada más que eso. Y lamentablemente nos hacen creer que son hasta necesarias para tener paz. Así de al revés este mundo a veces. El Alfredo dice: buenas noches a todos, de Santiago de Chile. El Javier Do dice: existe una, los incas, ojo, están organizando la recuperación de los suyos. De hecho, no les resulta mucho, pero pelan el cable con eso, con la recuperación de los suyos incas. Bueno, no sé a qué te refieres en ese caso, pero a lo mejor te estás refiriendo al sistema de estructura de gobierno que tenían ellos, probablemente. No sé si te refieres a eso. Bueno, voy a continuar, porque recuerden, ya llevamos 27 minutos, ya llevamos casi media hora. Voy a continuar con la exposición de los grupos de poder. Para después seguir interactuando con ustedes. Estamos acá en la FM7, completamente en vivo, en norte de Chile, en Antofagasta. Las personas que quieran también ver esta transmisión lo pueden hacer a través de la cuenta Jorge Zamora de Facebook o Josaco Nexus, JOZACO Nexus. También pueden ver los programas anteriores en mi canal de YouTube, youtube.com/emar, el mundo al revés, emar. Y obviamente lo pueden visitar cualquiera, todo es público allí, igual que esta transmisión. Bueno, aquí llegamos al Skull and Bones. Esta logia fue fundada en el año 1832 y es una de las 41 sociedades secretas que existieron en la Universidad de Yale, de las cuales algunas continúan activas. Los miembros de la sociedad secreta Skull and Bones eran hombres, se aceptan mujeres solo desde 1991, que sean seniors, es decir, 4 años de estudio, de la Universidad de Yale, que son elegidos por los actuales Bonesmen, nombre con el cual se llama a los que pertenecen a esa fraternidad. Skull and Bones también es llamada informalmente Bones o Huesos. Los Bonesmen, al ingresar a la sociedad secreta, juran su eterna lealtad mediante un ritual de iniciación descrita en el libro Secrets of the Tombs, Skull and Bones of the Evil League and the Hidden Path of Power, Secreto de las tumbas, calaveras y huesos de la Liga de la Hidra y de los caminos secretos del poder, escrito por Alejandra Robbins, que incluye disfraces de esqueletos, rituales con sangre falsa y la confesión de todo el historial sexual del iniciado. Se asocia a la sociedad Skull and Bones a las teorías de conspiración debido a las influencias políticas, teniendo la gran mayoría de sus miembros cargos políticos, económicos y sociales importantes, entre ellos expresidentes de Estados Unidos como William Howard Taft de la generación de 1878, George H.W. Bush de la generación del 48, George W. Bush, generación del 68. Los miembros de Skull and Bones juran guardar en secreto cualquier tipo de información sobre la sociedad, por lo que se sabe de ellos es a través de conversaciones informales con participantes y por los datos registrados por los servicios de impuestos internos IRS de Estados Unidos. Skull and Bones está registrado en los servicios de impuestos internos como una organización caritativa, libre de impuestos,
Fundada en el año 1832, registrada como RTA Inc., con un activo total registrado de más de 4.000 millones de dólares americanos. Según Alejandra Robbins, los Bonesmen reciben a cambio de su lealtad eterna para Skull and Bones, apoyo financiero para él y para su familia por toda la vida, una carpeta con los contactos de los miembros de la sociedad secreta y el lobby necesario para alcanzar posiciones de relevancia y poder en la sociedad. Skull and Bones se identifica con el número 322, que representa el año de la muerte de Demóstenes y Aristóteles, de quienes deriva su pensamiento. La creación de la propia CIA habría sido obra de la propia Skull and Bones, y por ello no es de extrañar que George Bush padre fuera director de aquella agencia antes de ser incluso presidente de los Estados Unidos. No nos olvidemos que en alguna de las elecciones recientes en Estados Unidos estaba John Kerry, estaba George Bush hijo, estaban peleándose la presidencia, uno republicano y el otro demócrata, pero los dos eran de la Skull and Bones. Entonces ahí vemos el poder, digamos, de la sociedad secreta en el fondo, donde las personas, los ciudadanos creen que eligen a un presidente, pero finalmente están votando por una hermandad, están votando por una logia, están votando por un grupo de poder, que obviamente no va a trabajar para el pueblo, va a trabajar para la logia, la hermandad, el grupo de poder, etc. Bueno, vamos a seguir aquí viendo estos grupos. El Club Bilderberg. La primera reunión del Club Bilderberg fue el 29 de mayo de 1954 y fue motivada por el antiamericanismo que el Plan Marshall estaba provocando en Europa. El objetivo de los Bilderbergs era mejorar las relaciones entre Estados Unidos y los países europeos. David Rockefeller financió aquella cita en la que se tomó como punto de partida que hubiese dos invitados por cada país, uno de mentalidad conservadora y otro de ideología progresista. Tras la positiva acogida de aquella reunión, se aprobó que el encuentro se celebrase todos los años, creando un comité de dirección y afanándose desde entonces en formar una red de contactos privados para ir engrosando las filas del Club Bilderberg. Los participantes suelen ser entre 120 y 150 en cada edición y son personalidades de primer orden, presidentes de gobiernos, banqueros, miembros de la realeza, dueños de medios de comunicación, industrias, etc. Se da la curiosidad de que los asistentes pueden hacer uso de lo que escuchan en los debates, pero no les está permitido identificar nunca al ponente. Con esa norma se pretende que los que exponen lo hagan con la máxima libertad para que fluya el debate. Muchos indican a este grupo como el que domina el mundo, pero solo es una pantalla más para ocultar el atomizado poder mundial. De hecho, hay muchísima información por ahí que dicen que el Club Bilderberg controla el mundo, y no, son mandos medios principalmente. Se ha visibilizado bastante el Club Bilderberg. De hecho, dicen que son reuniones secretas, pero digamos que llegan los autos a los hoteles donde se reúnen, están los activistas, ha estado el propio Alex Jones también, que es un comunicador norteamericano que es un contrainformador. Muy visible, tiene página web el Club Bilderberg increíblemente, no se esconden, digamos, y es uno de los grupos que son puestos a modo de escudo de pantalla, en el fondo, para que no se vean los reales grupos de control que hay detrás, como la nobleza negra, la propia masonería o los propios jesuitas, en el fondo, que son los que realmente mueven los hilos. Y a propósito de eso, ahí en mi canal tengo un video que ya tiene más de 100.000 visitas acerca del tema de los jefes oscuros, los jesuitas, y nos vamos a ver ahora someramente. Para que lo tengamos claro, todas estas estructuras de poder, el problema está en las cúpulas. Son ciertos grupos, no son todos. En el mundo hay unos 50.000 jesuitas y no podemos decir que todos estén conspirando, obviamente. Lo mismo la masonería, hay mucha gente buena en las bases. No se puede decir que todos estén conspirando, trabajando contra la humanidad. Ahora, la Compañía de Jesús fue fundada en 1539 en Roma, en Italia, por Ignacio de Loyola, un ex soldado de la familia noble vasca de Aspestía Guipúzcoa, que encontró la fe tras ser herido durante una batalla en Pamplona en 1521, y esta organización fue aprobada por la Santa Sede en 1540, a raíz de la bula del Papa Paulo III Remigini Militantes Ecclesiae. Tiempo después, mirando hacia su juventud, Ignacio dijo de sí mismo: fui un hombre dedicado a la vanidad del mundo, para quien el mayor placer eran las artes marciales, con el vano deseo de adquirir celebridad. Los jesuitas tienen una estructura de tipo militar, obediencia absoluta, una misión clara, a mayor gloria de Dios, y a lo largo de los más de 400 años de historia, la Compañía de Jesús ha sufrido diversos avatares por las sospechas que despertaban en algunas de sus actividades,
como por ejemplo las misiones en las reducciones del Paraguay, una especie de comunidades agrícolas que los jesuitas desarrollaron explotando a los indios guaraníes entre los siglos XVII y XVIII. Los jesuitas han tenido múltiples problemas por instigadores y subversivos. Fueron expulsados de Portugal en 1559, de Francia en 1764 y de todos los dominios del rey de España, Carlos III, en 1767. En 1773 la Compañía de Jesús fue suprimida por un edicto promulgado por el Papa Clemente XIV y restituida en todo el mundo en 1814 por el Papa Pío VII, por esa historia que yo les estaba contando, donde Adam Weishaupt pues hizo que Napoleón secuestrara al Papa y finalmente, para poder recuperar su libertad, el Papa tuvo que acceder, digamos, a entregarle poderes absolutos a los jesuitas dentro del Vaticano, y son ellos literalmente los dueños hasta el día de hoy, bajo el control de la nobleza negra, porque la nobleza negra, digamos que, como lo vamos a ver un poquito más adelante, son los que controlan el todo, controlan el sistema total y global, y mediante una gigantesca red de grupos de poder ellos logran controlar a los que son a los gobiernos visibles, a nuestros presidentes, nuestros congresos, qué sé yo, en todas partes del mundo, porque el poder económico, como ellos tienen la potestad de imprimir dinero de la nada, y son dueños de las industrias, del petróleo, de todo prácticamente, el poder económico controla y somete absolutamente al poder político en todas partes del mundo. Entonces, mientras eso siga ocurriendo, digamos que el poder económico le doble la mano siempre al poder político, los pueblos no vamos a ser libres. Eso hay que tenerlo absolutamente claro. Es decir, en algún momento, en alguna especie de carta magna, una constitución universal que sea homologada por los pueblos, pero se tiene que suprimir de una vez por todas, así como muchos pueblos han logrado hacer, por ejemplo, que la iglesia o la religión no esté dentro del poder político. Hay una separación de poderes allí. Se deberá de alguna manera hacer que el poder financiero internacional, global, encarnado principalmente en centros de poder como Wall Street o la City de Londres, deberán estar completamente fuera de todo estamento de regulación política. ¿Por qué? Porque, tal y como he dicho, cada vez que el dinero esté presente va a corromper, va a comprar, va a sobornar finalmente al poder político. Bueno, sigamos y ya estamos. Bueno, aquí llegamos a lo que les estaba comentando en algún momento con respecto al poder económico. Forbes, si bien es cierto, no es un club de miembros, sino un ranking de riqueza presentado por la revista del mismo nombre. En el mundo existen unos 2.200 millonarios visibles que se pelean un puesto en aquel ranking, cuya posición no obedece realmente a quienes son los más ricos, ya que estos, como los Rothschild, no aparecen con su real riqueza, ni tampoco los de la nobleza negra. Así es como la élite tiene especial cuidado en controlar a la clase política del color que sea. También ha puesto especial énfasis en aquellos que lleguen a tener cierto poder económico, para que lo hagan bajo sus reglas. Así es como personajes como los Rockefeller, Morgan, Soros, Gates y otros son solo testaferros de aquellos que crean el dinero y de ahí el poder. La estrategia que han estado usando para controlar al poder político ha sido a través de creación de ONGs, agencias no gubernamentales, la mayoría sin fines de lucro, que las hace inmunes a la revisión, y desde allí financian, o mejor dicho, compran las voluntades de los políticos que, mientras hagan lo que ellos dicen, se mantendrán famosos y ricos. Un ejemplo es la Open Society de George Soros, una organización no gubernamental de carácter global que financia en el fondo diversos grupos marxistas culturales alrededor del mundo, financia principalmente izquierda. George Soros fue uno de los principales financistas, por ejemplo, de la campaña del no para sacar a Pinochet acá en Chile, y también lo ha sido en el último tiempo financista de grupos como Revolución Democrática para la fundación de lo que se llama actualmente el Frente Amplio. Entonces ahí finalmente podemos ver cómo estos millonarios finalmente inyectan dinero para poder controlar. Esto se le denomina en el mundo político la disidencia controlada. Grupos políticos que dan la impresión de que están con el pueblo, pero finalmente son engañadas sus bases, es engañada la gente, porque arriba en las cúpulas, digamos que están los personajes que finalmente van a decidir. A mí en lo personal me tocó estar dentro del Frente Amplio acá en Chile y me di cuenta ya en algún tiempo, me di cuenta de que finalmente está todo cocinado, no se escucha las bases realmente. Ahí los grupos, los personajes que están arriba, digamos, en la cúpula, hacen finalmente lo que quieren. Y eso lo logré comprobar en una asamblea que se hizo en el último balotaje respecto de
de si los chilenos elegíamos a Alejandro Guillé, masón, o bien a Sebastián Piñera, que es pro-masón también. Por lo tanto, da lo mismo en el fondo elegir cualquiera de los dos. La izquierda y la derecha unidas jamás serán vencidas, decía Nicanor Parra, el antipoeta. Entonces finalmente se hizo una asamblea dentro del Frente Amplio, con unas comunales a través de todo Chile, unas 26.000 personas más o menos participaron, y ahí se decidió que no se iba a votar por ninguno de los dos, precisamente porque representan lo mismo. Pero las cúpulas de este movimiento, el Frente Amplio, Alberto Mayol, Beatriz Sánchez, Giorgio Jackson, Boris Jackson, todos votaron por Guille. Es decir, no hicieron caso de las bases, no las tomaron en cuenta, y ya con ese pequeño antecedente, ya sumado el hecho de que George Soros está detrás finalmente, no hay nada que hacer ahí finalmente. Es decir, estamos, por lo menos en Chile estamos, y sobre todo con el tema de los refichajes ilegítimos, que lo expliqué la semana pasada, en donde hasta el propio servicio electoral está actuando de cómplice en lo que es un golpe de Estado que se llevó a cabo en el año 2017, donde muchos de los partidos que hay hoy día ni siquiera tienen los militantes que dicen tener, por lo tanto está todo viciado. El Congreso, la investidura de Sebastián Piñera como presidente, no debería ser presidente. Un desastre, pero lamentablemente la gente no se está dando cuenta de lo que está ocurriendo, pero habemos varias personas que estamos tratando de hacer ver a la gente de que realmente todo este sistema democrático no es democrático y está todo absolutamente viciado, no solamente acá en Chile, en gran parte del mundo. Bueno, llegamos al último grupo, ya llevamos 41 minutos de programa, la nobleza negra. Estas personas ganaron el título de nobleza negra por su despiadada falta de escrúpulos. Se empleaban en gran escala asesinatos, violaciones, secuestros, robos y toda clase de engaños, sin oponerse a la consecución de sus objetivos. Todos ellos tienen una inmensa riqueza que obviamente les da la posibilidad de controlar a los demás grupos de poder que hemos estado definiendo. Las más poderosas de las familias de la nobleza negra se encuentran en Italia, en Alemania, en Suiza, Gran Bretaña, Holanda y Grecia, en ese orden. Sus raíces se remontan a los oligarcas venecianos, que son básicamente herederos o descendientes de los emperadores romanos, y que en alguna parte se mezclaron con la extracción de los jázaros, de los khazars, y se casaron con estas casas reales en lo que fue la primera parte del siglo XII. Después de una gran victoria khazar sobre los árabes, y el futuro emperador Constantino V se casó con una princesa jázara, y su hijo se convirtió en el emperador León IV, también conocido como Leo el Jázaro. Los papas Medici y Pío XII, Eugenio Pacelli, jázaros también, como es el actual papa, como fue el papa también en algún momento Juan Pablo II. No toda la nobleza negra son las casas reales, muchas de las familias reales ya no tienen reinos. De acuerdo con el investigador y autor John Coleman, un comité de 300 se estableció temprano en el siglo XVIII, aunque no tomó su forma actual hasta alrededor de 1897, cuando se legalizó el comercio del opio en China. No hay pruebas documentales sobre la existencia del comité de los 300, no se puede decir más que una frase, a lo mejor conveniente para escribir a ciertos actores clave. El político socialista y asesor financiero de los Rothschild, Walter Rathenau, escribiendo en la prensa de Wiener el 24 de diciembre de 1921, hace mucho tiempo, dijo lo siguiente, textual: solo 300 hombres, cada uno de los cuales conoce a todos los demás, gobiernan el destino de Europa, seleccionan a sus sucesores de su propio séquito. Estos hombres tienen los medios en sus manos de poner fin a la forma de Estado que consideran irrazonable. Exactamente 6 meses después de esa publicación, Rathenau fue asesinado. El trabajo del Dr. Coleman abre la puerta a nuevos estudios sobre miembros nombrados de la élite gobernante, particularmente en América, mientras que los ingleses tienen una larga historia y son muy conscientes de sus ancestros. Ciertas familias de sangre azul en los Estados Unidos tienen lazos históricos con los británicos a través de la sangre y del dinero. Estas familias nobles están detrás de la mayoría, sino de todos los llamados movimientos proambientales que realmente están destinados a frenar el crecimiento demográfico de todas las naciones. También obviamente están detrás de la izquierda, la derecha, movimientos progres, marxismo cultural, qué sé yo, del neoliberalismo, es decir, los dos lados, el espectro completo, es decir, el comunismo y el capitalismo lo controlan completamente ellos. En mi canal Emar, en youtube.com/Emar, hay un programa que hice acerca de Inextenso sobre el tema de, ahí donde explico cómo el capitalismo y el comunismo trabajan juntos, porque esto suena muy raro, muy extraño, ¿cómo es posible que trabajen juntos? Lo hacen. Y ahí entrego, digamos, las pruebas para que se entienda esta cosa tan extraña
de que en el fondo en realidad no existe comunismo, lo que existe es capitalismo encubierto, disfrazado, digamos, de un poder del pueblo, como pasa en China, por ejemplo, como pasa actualmente en China, donde hay un partido central, el Partido Comunista, que en nombre del pueblo se adueñó de toda la riqueza de China, pero sin el pueblo. Básicamente eso. Entonces es un capitalismo oligarca también. El Partido Comunista Chino es un partido privado, oligarca, digamos, que controla toda la riqueza de China y que trabaja de la mano con las 60 multinacionales más grandes del mundo, occidentales y procapitalistas, obviamente, que están ahí fabricando a precio de huevo, utilizando la mano de obra esclava china y vendiendo, obviamente, al otro lado capitalista a precios exorbitantes. Ese es parte del milagro, digamos, de la maximización de ganancias que hay, obviamente, dentro de la enfermedad llamada capitalismo salvaje. El príncipe Felipe y el príncipe Carlos son los símbolos más visibles de este movimiento. Estamos hablando de la nobleza negra. Y son una parte verdadera de esta conspiración para destruir la industria y llevar al mundo a una nueva era oscura. Aquí también hay que tener claro esto de que si hay algo que le gusta a la élite financiera internacional, a esta nobleza negra, a esta mafia X, es el comunismo. ¿Por qué les gusta el comunismo? Porque no tienen que controlar un montón de partidos políticos, no tienen que estar lidiando con un montón, digamos, de personas, gobernando un montón de gente de todos lados. Cuando en un país hay un partido totalitarista, monolítico, como el Partido Comunista, controlando todo, solamente tienen que controlar a ese partido. Y es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque en estos momentos, si algún ciudadano chino se le ocurre reclamar contra el gobierno chino, no le espera juicio, no le espera la cárcel, probablemente a lo mejor un rato, pero lo van a terminar fusilando, o suicidando, o etcétera, qué sé yo, porque es muy hermético lo que pasa en China, obviamente. Pero de ninguna manera eso es una democracia, de ninguna manera allí existe la verdadera libertad. Y obviamente que se disfraza como que fuera un gobierno del pueblo, el comunismo, pero es un capitalismo oligarca finalmente de carácter inverso, en donde finalmente en vez de ser el control del libre mercado como pasa en Occidente, la excusa de controlar, de ser el libre mercado como dicen los neoliberales, ellos dicen controlar todo el sistema para el pueblo, pero sin el pueblo finalmente, porque ellos someten al pueblo y lo utilizan inclusive como mano de obra esclava para sus propósitos, como hacía Stalin, por ejemplo, con los campos, como pretendió hacer Stalin con los campos, digamos, de trigo en Ucrania, por ejemplo. Los ucranianos se dieron cuenta de que eso era una trampa, les querían quitar en el fondo sus campos para que Stalin implementara un modelo capitalista de venta de grano a Europa, porque eso era finalmente, y usar a los propios campesinos como esclavos, digamos, de sus propios campos. Ellos se negaron y Stalin implementó lo que se llamó el Holodomor, que fue eso significa hambre, básicamente, que fue un sistema que a través de 2 años simplemente les quitaron todos los alimentos, todo sustento a través de la policía militar soviética y los dejaron morir de hambre. Murieron entre 5 a 7 millones de personas. ¿Por qué? Por un afán pro-capitalista del propio Stalin. Se quería capitalizar todos los campos, digamos, de sembradío ucranianos. Y eso es parte de la historia también que está bastante escondido, digamos, y si existe una doctrina política a nivel mundial que debe estar absolutamente prohibida es el comunismo, porque ha probado, pero con crece, ser el sistema que más esclaviza a la gente. ¿Y qué está empujando la ONU hoy día? ¿Qué está empujando tipos como George Soros? ¿Qué están empujando en fondo los dueños del sistema financiero internacional? Es comunismo, tal y como les decía, porque les es más fácil controlar al mundo a través de un sistema totalitarista. Controlan todas las riquezas, controlan el mundo político, controlan absolutamente todo. Y si aparece alguien que le lleva la contra, simplemente lo matan. Es así de simple esto, no tiene otra lectura. Bueno, en esa foto que ahí ustedes están viendo, esa es una escena de Eyes Wide Shut, de Stanley Kubrick. Es una película bastante interesante de analizarse, que yo creo que a lo mejor el próximo viernes vamos a hacer un análisis de Ojos Bien Cerrados, que sería bastante interesante, y es un programa que debo hace mucho tiempo también, porque empecé a hacer unos análisis de la obra de Kubrick hace bastante tiempo atrás y he estado un poquito atorado con eso, así que yo creo que vamos a hincarle el diente a esta película porque es muy interesante. Bueno, ahí estamos viendo El Rojo y el Azul, que en algún momento también lo vimos cuando hicimos el programa sobre astroteología,
El rojo representa la energía eléctrica, el del dios El, del dios del Elohim, digamos de la energía eléctrica, que a su vez pelea contra en este mundo dual material, contra la energía magnética, que es el azul. Estamos viendo el rojo y el azul, y si ustedes se fijan en esa silla hay un águila bicéfala, junto con una corona encima, y esa imagen es exactamente el mismo logo que hay en el escudo de Rusia actual, y es el mismo logo que tiene la masonería en el rito escocés, digamos que, y representa la dualidad. Es exactamente lo que estamos hablando ahí, los dos lados en el fondo que se enfrentan para generar caos, ordo of chaos, ese es en latín la premisa de estas sociedades ocultas, que significa orden desde el caos, es decir, ellos imprimen caos en todas partes del mundo, y finalmente eso es lo que les produce sus principales ganancias, es decir, que todos estemos peleando contra todos. Bueno, entonces quedamos en eso, vamos a hacer un análisis de ojos bien cerrados la próxima semana, acá en El Mundo al Revés, y vamos a ver ahora, analizar acá el chat con los amigos. Recuerden que se me desaparecen, a veces estoy leyendo, se me desaparecen los comentarios. Vamos a ver. Vamos a ver acá. Verónica Cavalaro me dice: sí, Jorge, mi amigo, exacto, el tema de Gesara. Bueno, eso es un engaño. Yo por lo menos lo leo así. No existe en realidad ningún plan en el fondo para condonar las deudas de las personas. Para ello el negocio que todo el mundo, ojalá todo el mundo esté endeudado. Verónica me dice: gracias, sí, opino igual, Jorge. Verónica nuevamente me dice: están ilusionando a la gente con que hay fondos de redención para la gente. Exactamente, de eso se trata. Están vendiendo humo simplemente. Matute Ale Reyes dice: saludos, y el pueblo es el que siempre sufre. Exactamente, así es. Nancy Ordóñez dice: pero estas cúpulas obedecen órdenes extraplanetarias, ¿qué opinas? Yo creo que son más bien órdenes extradimensionales, no extraplanetarias. Yo por lo menos siempre lo he planteado así. Yo no creo en extraterrestres, sí creo en seres interdimensionales. Los antiguos jinns, qué sé yo, demonios de Occidente, voladores para el mundo chamánico, qué sé yo, jinns para los árabes, para el mundo árabe, el mundo musulmán. Por ahí va la cosa. Yo creo que los seres que nos están simulando venir de otros planetas, que se disfrazan de buenos y de malos, es simplemente nuevamente el juego de la dualidad, pleiadianos buenos contra reptilianos malos, pero son, digamos, los dueños de esta Matrix, los que los gnósticos llamaban arcontes, que son... Arconte viene del griego arcon, que significa gobernante. Son nuestros gobernantes. Inclusive en un pasaje de la Biblia, Efesios 6:12 creo que es, si no mal no me recuerdo, que dice: nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra potestades, contra arcontes, contra espíritus de maldad que hay en el espacio exterior. Así lo menciona la traducción literal de lo que deberás haber estado finalmente en la Biblia, pero la palabra arconte es reemplazada por por potestades, pero es lo mismo en el fondo, porque son gobernantes igual. Bueno, sigamos acá. Estoy retransmitiendo en mi muro, dice la Luz Marina: buenísimo el programa, súper esclarecedor. Gracias, Jorge. Muchas gracias por compartir, amiga. La verdad es que, bueno, hace tiempo yo le comentaba hoy día a mi amiga Sabrina, una amiga argentina, le decía que tengo bastantes problemas con el tema de la censura, y así que me ayudan bastante cuando ustedes comparten, digamos, esta información. Carmina de la Parra dice: buenas noches, Jorge, ¿el compartir tus fuentes sería un problema, o si nos podrías decir de dónde sacas la información? Bueno, miren, la información en realidad no es que yo la saque de un lugar y esté toda ahí como ordenadita para poder digerirla. La verdad es que leo muchísimo, sobre todo contrainformación. Si quieren googlear, siempre traten de informarse de contrainformadores, no de informadores, no de CNN, no de, digamos, de la CBS, de Reuters, de United Press, porque todas esas empresas en el fondo están administradas por los Rothschild principalmente. Entonces hay que buscar contrainformación principalmente. Investigadores como Jordan Maxwell, que se los nombré al principio, qué sé yo, Michael Tessarion, William Cooper, ciertas cosas de David Icke que también son interesantes. Algunas cosas de Alex Johnson, que anda un poquito, digamos, un poquito vendido de repente, se puede ver por ahí también él.
Pero es principalmente leer a investigadores alternativos, principalmente. Bueno, y de ellos yo obviamente no me creo todo tampoco. Hay que hacer un acto de reflexión, hay que hacer el propio ejercicio de separar la paja del trigo, finalmente. Y yo finalmente llego a mis propias conclusiones, digamos, no soy muy dado, y lo mismo usted tiene que hacer conmigo, es decir, no creerme todo lo que digo, tienen que hacer sus propias investigaciones, tienen que llegar a su propia verdad. Porque esto finalmente no se trata de la verdad absoluta, se trata de la verdad que tú logras trabajar y también tienes el derecho a defender en algún momento. Y de eso se trata finalmente. Ahí yo ya les acabo de dar algunas pistas respecto de ciertos autores que hay que leer, hay que ver su material y de alguna forma empezar a armar el rompecabezas. Eso básicamente. Yo tengo un rompecabezas de muchísimas piezas y bastante bien armado, se podría decir, pero de pronto hay ciertos ajustes que hay que ir haciendo para poder finalmente llegar a una conclusión que no va a ser finalmente la verdad absoluta, como le estaba diciendo, por lo menos va a ser la tuya. Bueno, y frente a eso, llevo harto tiempo ya, me ha salido muy largo, escribiendo un libro que se llama así, se llama El Mundo al Revés, donde estoy volcando todo lo que he podido investigar, todo lo que he podido reflexionar y todo lo que he podido en el fondo recabar acerca del mal funcionamiento, el system error, en el fondo, de este mundo al revés. Bueno, veamos. El porteño dice: Trump no haya declarado ninguna guerra y que además se haya nombrado el juez que desató el caso Jeffrey Epstein será lo que no está dentro del Deep State. Lo digo porque prometió que cerraría la Reserva Federal. Bueno, Trump es disidencia controlada y los disidentes controlados tienen que parecer como que están también en contra del sistema. Entonces, por eso que de pronto Trump o el propio AMLO en México también suelta unas declaraciones bastante interesantes contra el neoliberalismo, contra el sistema. Pero finalmente no toca lo sustancial. AMLO en México no toca el Banco Central Mexicano, que está en manos de los Rothschild, y Trump hace lo mismo, digamos. No tocó la Reserva Federal, ya no la va a tocar, ya van 2 años, no lo va a hacer, hasta que llegue el momento en que tengan que derrumbar el dólar, digamos, finalmente, para poder pasar el poder al eje China-Rusia, porque este sistema pendular tiene que moverse. El péndulo ya se está moviendo, digamos, hacia la izquierda, hacia el comunismo. Para allá vamos, lamentablemente. Ya llevamos 57 minutos, nos quedan 3 minutos solamente. Vamos a ver. El José Ramón Tarazona Gelves, mi amigo pintor colombiano, dice: toda nuestra gratitud y fuerte abrazo desde Colombia, querido amigo Jorge Zamora. Muchas gracias para ti, amigo, siempre has estado allí desde hace mucho tiempo, así que te mando un gran abrazo para ti y tu familia. Nelly Fernández Martín dice: ¿y qué nos queda, Jorge? En Argentina pasa lo mismo, Cristina o Macri, es lo mismo. Es lo mismo acá cuando nosotros elegimos Bachelet o Piñera, es lo mismo, todos siguen en el fondo las instrucciones que están llegando desde la Organización de Naciones Unidas, que es controlada por la élite financiera, por Soros, qué sé yo, por todo este sistema que les he estado comentando, que se denomina la mafia X. Ojo que esta mafia utiliza tanto la verdad como la mentira para poder hacer su control. Por eso es que es tan difícil identificar a la disidencia controlada. Por eso es que cuesta tanto y también no es tan fácil entusiasmarnos con salvadores. Si hay algo, esto es fundamental. Si hay algo que tenemos que tener claro es que tenemos que dejar de pensar en salvadores. Tenemos que empezar a trabajar el gobierno consciente en nosotros mismos. Porque es la única forma de acceder a un gobierno real. Las personas que no son capaces de gobernarse a sí mismas terminan siendo gobernadas por los peores hombres. Algo parecido a lo que planteaba Platón, que decía: el precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres. Y la política no es otra cosa que también, en parte, no solamente el arte del bien común, también es el arte de gobernarte a ti mismo. Es decir, si tú no puedes tener gobierno sobre ti, alguien te va a gobernar, y te va a gobernar en contra tuya. Y eso es lo que está pasando. Tenemos que parar el sistema de salvadores, el sistema de caudillos, el sistema de líderes. Tenemos que convertirnos todos en líderes, cada uno ejerciendo el gobierno de sí mismo. Por eso es que la política representativa actual, que se encarna en diputados, senadores, qué sé yo, todo este sistema ya no sirve, ya demostró que no funciona, porque estos tipos nosotros los elegimos y hacen lo que quieren. Es hora de democracia directa. Hay que empezar a ejercer la soberanía, recae en el pueblo, en las personas, en la ciudadanía.
y no en ningún estamento más, ni siquiera en el Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, ni siquiera ahí, en la ciudadanía. Por lo tanto, es hora de empezar a dejar de lado las representaciones, es hora de empezar a dejar de lado a los representantes, entre comillas, y empezar a ejercer la soberanía ciudadana. Un punto muy importante que de alguna forma lo tocamos también en el programa que hicimos la semana pasada. Bueno, ya estamos ya prácticamente en la hora de programa. Voy a ver si alcanzo a leer algún último comentario. Voy a ver. La Nelly Fernández Martín dice: fomentan ignorantes, por supuesto, por eso es que el sistema educativo no educa. Luz Marina dice: Jorge, ¿podrías un día analizar la película La Naranja Mecánica? Me parece fascinante. Bueno, la debo. Yo estaba haciendo hace tiempo atrás unos análisis de la obra de Kubrick. Alcancé a hacer Odisea 2001 y El Resplandor. El Resplandor me tomó 3 horas hacerla. O sea, el resultado final fueron 3 horas. Una exhaustiva revisión de esa película, brutal. Lo que hay dentro de esa película es increíble. Y claro, vamos a estar la próxima semana hablando acerca de Ojos Bien Cerrados de Stanley Kubrick, y probablemente a lo mejor la subsiguiente vamos a hablar de La Naranja Mecánica. Bueno, amigos, estamos entonces finalizando esta reunión que tenemos todos los viernes a eso de las 23:30 horas acá en la radio FM7 y a través del streaming en vivo de Jorge Zamora, Josaco Nexus. Y nos vamos a estar encontrando entonces el próximo viernes con esta revisión, esta descodificación que vamos a hacer acerca de la película Eyes Wide Shut, Ojos Bien Cerrados, de Stanley Kubrick. Nos estamos viendo, me despido de la radio, nos vemos el próximo viernes a las 23:30 horas. Bueno, ahí salí de la radio. Me voy a despedir de ustedes entonces. Vamos a estar entonces, en eso quedamos. Vamos a hacer finalmente un programa acerca de Kubrick con respecto a la película Ojos Bien Cerrados, que es lo que hay detrás de esa película, que es muy pero muy interesante. Así que nos estamos viendo el próximo viernes. Chao, chao.